confiar, creer y determinarnos que con Dios todo se puede. Amén. Bueno, quería compartir con ustedes la palabra de Dios, una reflexión en este hermoso día que está en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de varios días, dice, estaba leyendo otra versión, Reina Valera, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Le puse como título a esta reflexión: rompe tu techo, ¿no? ¿Qué significa esto, romper el techo? Romper nuestras limitaciones. Tal vez tengas que enfrentarte a una situación o pasar por una situación, ya sea familiar, de enfermedad, económica, y tal vez te estás conformando hasta donde estás dando. Y yo creo que tenemos que extendernos un poquito más a poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que podemos hacer un poquito más. ¿Cuánto dicen amén? Siempre un poquito más con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús llegaba allí a Capernaum, a una ciudad, venía de Galilea. Dice, y fue a la casa de María, la mamá de Marcos. Y ese era el lugar donde Jesús solía, cada vez que solía pasar por ese lugar, iba a la casa de Marcos. Por eso en el versículo dice, versículo 1 dice: se oyó que estaba en casa, dice el que comenta, ¿no?, este evangelio, que es Marcos. O sea, Marcos está comentando que Jesús vino y se enteró él que ya había llegado allí a la casa de Juan Marcos, que sería la casa de los padres. Ahí la madre era María. Esa es la misma casa. ¿Se acuerdan cuando oraban para que Pedro sea liberado de la cárcel? Y dice que Pedro salió liberado de la cárcel a causa de la oración de la iglesia, y dice que cuando llegó a la casa de esta misma casa, dice, estaban todos orando. O sea que ese era un lugar, una casa, podríamos decir, de oración, una casa donde solían encontrarse y orar y también enseñar la palabra de Dios. Dice que la gente se enteró de que Jesús estaba, así que la casa se llenó de gente, ¿no? Y muchos había afuera. Cuando entraron, ya la casa no cabía más, y dice que había lugar afuera y la gente estaba ahí afuera tratando de entrar o de escuchar a Jesús, ¿no? Y ahí aparece 4 personas, 4 voluntarios, dice la palabra de Dios, el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. No hay mucha explicación, uno se puede imaginar de que quiénes eran esos 4, no dice, tampoco dice quién era el paralítico. Lo que sí nos habla de una necesidad, no habla de que bueno, cuando hay una necesidad haya varios que nos ocupemos de esa necesidad.
Cuando hay una necesidad y se pide oración, la iglesia ora, la iglesia intercede en ese momento y son esos voluntarios, esos 4. En este caso dice que habían estas 4 personas que de alguna manera querían llegar y llevárselo a Jesús. Yo no sé si pasaron por la casa y le dijeron, ¿sabes una cosa? Anda Jesús predicando y haciendo milagros. ¿Te gustaría que te llevemos? Y el hombre había dicho, y bueno, si me pueden llevar. Y dice que los 4 se pusieron a cargar a este hombre que estaba postrado, ¿no? Que no había forma, con sus limitaciones nunca iba a poder llegar a Jesús. Aún así, dice la palabra de Dios que cuando ellos llegan a la casa, dice, se encuentra con una gran multitud, ¿no? Vio que muchas veces uno va a lo mejor a una reunión especial, ¿no? Que viene algún evangelista, algún pastor, y uno dice, bueno, voy a ese lugar, y de repente cuando llegás, te encontrás que está todo lleno, inclusive que peor es si no puedes entrar, ¿no? Y uno que dice, bueno, me quedé afuera, ¿no? Uno dice, bueno, ya está, ya llegué tarde. Y ahí es donde uno se limita. No hay duda que estas personas que fueron a ayudar a este hombre, ¿no es cierto?, tenían la seguridad de que Jesús podía hacer algo. Y eso es importante, la fe. Que podamos nosotros creer y tener fe de lo que Jesús puede hacer en tu problema y en tus dificultades. Esa dificultad, esa crisis que estaba pasando este hombre, también representa a muchos problemas, como le decía, ¿no? A veces problemas en los hogares, problemas con nuestros hijos, ¿no? Que a veces no sabemos cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos limitados, ¿no? Y estas personas se encontraban en esa situación porque a causa de la multitud, ellos no podían entrar a ese lugar, pero sí toman una decisión que dice de entrar por el techo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Lógico que el techo de esas viviendas no es como hoy, no es una losa donde uno tendría que romperla, sino en ese momento las viviendas eran de ramas de árboles, eran de hojas de palmeras, eran de barro, ¿no? De manera que eran cosas que sí ellos podían entrar. Pero dice que ellos toman una decisión. Ellos estaban motivados. La motivación es lo que los lleva a ellos a romper el techo de la casa ajena, ¿no? El loco, ¿no? ¿Cómo vas a ir a un lugar y encima vas a decir, bueno, quiero romper el vidrio, quiero entrar adentro? Y estas cosas parecen tan raras, pero si hay algo que estos hombres no dudaban, eran que tenían fe. Y la fe es tan importante, hermano, en la vida que nosotros estamos transcurriendo todos los días. Fe para salir de la situación económica. Necesitamos fe para creer que nuestra vida en una situación o en un país donde nosotros estamos viviendo podemos salir adelante. La fe en medio de una enfermedad y tener la fe ¿para qué? Para esperar la sanidad de parte de Dios. A veces la fe cuando hay problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos. Todos necesitamos de alguna manera que esa fe pueda mover la mano de Dios y no desanimarnos. Y a veces, hermano, tenemos que salir, tenemos que romper nuestro techo. Tenemos que salir de esa limitación y decir, bueno, a veces nos resignamos a vivir sin fe, diciendo, bueno, ya hasta acá hice, yo ya no puedo hacer más nada, el problema está, ¿qué podría hacer? Y cómo muchas veces nos limitamos, ¿no? Y cuando vos te limitás, lo primero que estamos haciendo es bajando los brazos. Tal vez muchos están bajando los brazos ante una situación que te supera. Pero ahí es donde uno tiene que poner la fe, ¿para qué? Para romper nuestras limitaciones, para romper el techo a tu vida espiritual. Tal vez vos estás conforme con tu vida espiritual, capaz que estás conforme con tu relación con Dios, y Dios te está pidiendo un poquito más,
que rompas ese límite, que rompas y que te animes a creer de que a través de Jesucristo las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, van a cambiar, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Estas personas tomaron la decisión de decir, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer para poder entrar? Porque tal vez nosotros le dijimos a él, Jesús te va a hacer una oración, ¿y cómo hacemos para entrar? Sin embargo, ellos buscaron alguna alternativa. Y esa alternativa seguramente fue alguna idea, un pensamiento, una decisión. Tomemos decisión, hermano, para salir de las limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que salir. El Señor está esperando que nosotros nos decidamos. Nuestra iglesia, el año pasado estábamos aquí en este lugar, ¿se acuerda? Y nos encontramos en un momento de crisis y nos dijeron, bueno, ustedes no le vamos a alquilar más. ¿Sabe lo que es? Salir a buscar un lugar y preparar todo el lugar para hacer las reuniones y conseguir, y más en este barrio, en esta situación, todo era negativo. ¿Y qué hicimos? Confiamos en Dios, dijimos, bueno, vamos allí a donde está el merendero, vamos a hacer la iglesia a ese lugar. Y comenzamos en los primeros momentos, fue justo en el cambio de gobierno. Imagínate, las cosas que venían de eso pasaron a ser 1000. Y era todo que no podíamos entender lo que estaba pasando. Pero nosotros tomamos la decisión de ¿qué? De romper el techo. Y la alcancía. Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos para comenzar y hacer? Y nos propusimos como iglesia. Nos propusimos y dijimos, vamos, de alguna manera vamos a llegar. Y Dios nos bendijo, y Dios nos prosperó, y fue Dios que abrió los cielos. Nosotros rompimos el techo nada más, pero Dios abrió los cielos. Y en eso abrir del cielo el Señor nos bendijo, ¿no? Y hoy podemos terminar aquel lugar, y no solamente es el merendero, sino que es la iglesia de uno con Jesús. Amén, es nuestra iglesia, ¿no? Y pastor, ¿y acá qué estamos haciendo todavía? Y porque todavía el Señor tendrá propósito, y aquí estamos. Y hace más de un año y medio que nosotros estamos aquí sin contrato. ¿Sabe qué significa eso? Que de un mes a otro te pueden decir, mira, te tenés que ir de este lugar. Y le decimos, Señor, pero nosotros estamos acá es el lugar donde vos nos trajiste. ¿Qué podemos hacer? Vayan y hagan algo allá. Y fuimos abriendo un lugar allí, donde hay gente de ese lugar que ya se está acercando y ya estamos haciendo la reunión los días martes. Y no lo limitamos, seguimos adelante en medio de las circunstancias. Y el Señor dice, bueno, tengo algo más para ustedes. Y ya estamos conformes con este lugar. Y dice el Señor, bueno, dice, van a abrir un lugar allá en las Achiras, donde nadie quiere ir. Y el Señor nos mandó allí, ¿no? Y el Señor preparó todo, y ahí también estamos haciendo reuniones los viernes. Y si usted me dice a mí o a la pastora, ¿no estábamos conformes acá? Claro que estamos conformes. Pero Dios quiere que hagamos algo más para que rompamos las limitaciones. Porque los planes, hermanos, son de Dios, no son nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos pones las cosas en las manos de Dios, todas las cosas cambian. Ya no es llegaste hasta acá. Alcancé hasta acá, me alcanzó hasta acá. Si no es, sigo adelante, prosigo a la meta, buscando de Jesús. Y el Señor, hoy tenemos 3 lugares donde se abrieron para predicar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y en aquel lugar también los hermanos salen a la semana. Y eso que recién empecé a la iglesia. Hace pocos meses comenzó y todavía no se está formando un grupo grande. Hay un grupo de hermanos, pero sin embargo salen a la mañana con un mate cocido, con una tortilla, ¿no? A repartirle a los chicos que están en condición de calle, perdidos en las drogas. Y ellos lo hacen a la mañana, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Y allá en Madero también estamos con el merendero y ya estamos pensando en hacer un día comida. ¿Y por qué lo hacemos esto? Es porque tenemos que romper las limitaciones.
Tenemos que dejar a un costado el no puedo. No sé cómo voy a hacer. Hermano, hagámoslo. Siga adelante, no se quede. Tal vez está limitado, sí, mi casa no avanza. Quiero hacer esto, quiero levantar una pared, quiero pintar. ¿Cómo puedo hacer, pastor? Rompe con tus limitaciones. Las limitaciones están acá, hermano. Lo que vos pensás, te lo propones. Y decir, no, este año voy a hacer esto con la ayuda de Dios. Y Dios comienza a bendecir. Y uno tiene que comenzar a declararlo también. Lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas. En medio de la dificultad. Muchas veces uno dice, a mí me gustaría tener una experiencia con Dios. Pero muchas veces las experiencias con Dios generalmente son en los momentos difíciles. No en los momentos fáciles. Porque es ahí donde llegan nuestras limitaciones y a veces un poquito más, ahí llega la mano de Dios. En lo imposible llega la mano de Dios. Por eso tenemos que romper ese techo. No sé cuál es el techo que a vos te está gobernando. Esas limitaciones que muchas veces nosotros tenemos. ¿Qué es lo que a mí me motiva para poder seguir adelante? La fe, hermano. La fe. Sabe que ustedes conocen este pasaje. A Jesús lo vio la motivación, la fe que estos hombres tenían. En ninguna parte dice que el paralítico tenía fe. En ninguna parte. La fe la tenían aquellos que habían creído, que se proponían. Por eso, hermano, mantengamos la fe en el Señor. En medio del problema, en medio de la dificultad. Romper el techo. Romper el techo es superar nuestros límites. Ah, pastor, yo estoy conforme con... Bueno, entonces no pidas más y no esperes más. Si vos querés más, pastor, yo quiero crecer en la vida espiritual. ¿Cuál es tu techo? Y bueno, yo me congrego un día o a veces cuando puedo. No estoy leyendo mucho la Biblia, leo a veces. ¿Y cómo puedo hacer? Y bueno, tenés que romper el techo, o sea, extenderte un poquito más. Si podés congregarte. Si podés leer la palabra de Dios, léela. Todo lo que vos puedas hacer, vas a romper los límites. Entonces, romper el techo es superar nuestros límites. Romper el techo es llegar donde creo que puedo llegar. O sea, donde tu fe te va a hacer llegar. Me acuerdo cuando nosotros comenzamos ahí y uno estaba todos los días, gracias a Dios yo puedo estar ahí todos los días y veía que se hacía el pozo, ¿no? Y en vez de ir para arriba íbamos para abajo, ¿no? ¿Cómo es esto? Todo al revés parece, ¿no? Teníamos que hacer las bases, los cimientos y yo ya tenía el plano, yo ya tenía la visión, ¿no? Del lugar, cómo iba a ser. A mí me alegraba cuando íbamos avanzando, pero yo veía como alguno de ustedes cuando llegaba y miraba y decía, todo lo que se hizo, ¿cómo pudo cambiar esto? ¿Por qué viene el asombro? Porque uno no lo veía, pero sin embargo nosotros ya lo estábamos viendo. Amén. Y llama la atención aquel lugar que es alto como esto. Y es alto. Y el lugar no es grande, será la mitad de esto. Tiene 8 por 10. Pero todos los que entran miran para arriba, ¿no? Y dicen, qué grande que es. No es grande. Es que el techo es alto, hermano. Ahí me di cuenta porque todo viene y entra y dice, che, qué amplio que es esto, qué grande que es. Porque eso sí es una altura normal de una casa, es un lugar local, podríamos decir. Pero sin embargo, como el techo es alto, y es hasta donde nosotros llegamos, pero vamos a seguir. Amén. Ya en la mente, en el corazón y en los planes de Dios está el edificar arriba. Pastor, ¿y cómo lo van a hacer? Trabajando. El plan es de Dios. Porque ya lo estamos viendo.
Y van a haber muchos cuatros, que así como ayudaron a este paralítico, que son los que trabajan, hay muchos cuatros que son voluntarios, que ayudan. Y así lo estamos haciendo todo. Por eso tenemos que superar, hermanos, los límites. Hay personas que están queriendo bajar los brazos, por eso te animo. Te animo, el Señor está diciendo, deja de estar ahí como a veces quejándonos de los problemas y la dificultad, levántate. Como le dijo a este hombre. Romper el techo es la alternativa que me queda para alcanzar el propósito. Es la alternativa, o sea, a nosotros no nos quedaba otra, era una alternativa. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito de ir y edificar en aquel lugar. Y así lo hicimos. Como alternativa, ¿no? Como que no nos queda otra, lo tenemos que hacer, no podemos bajar los brazos. Romper el techo es la oportunidad de vencer obstáculos. Es tu oportunidad de vencer los obstáculos. Lo que te impide. Por ahí el obstáculo es la falta de fe. Necesitamos romper ese techo de la incredulidad. ¿Para qué? Para seguir creyendo. Para seguir confiando. Es la oportunidad, hermanos, que tenemos. Cuando habla de estas 4 personas, ¿quiénes eran? No sabemos, como le decía. Pero se animaron a romper el techo e ir más allá de los que piensan los demás. Esto es fundamental. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo, lo primero que estamos pensando, ¿qué es lo que van a decir los demás? Y yo lo haría, pero... Y yo quisiera hacerlo, pero ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis vecinos? Fíjense la locura de estos hombres. ¿Y qué los llevó a ellos? La fe. Vamos y rompamos el techo, dijeron. Entremos por atrás, subamos, y así hicieron, dice, rompieron el techo. No pensaron en ese momento si a Jesús le gustaba o no le gustaba, si a los dueños de la casa les gustaba o no les gustaba. Ellos tenían un propósito. Ellos tenían que vencer el obstáculo, que era de poder llegar y llevar a ese hombre delante de Jesús. Cuando hay propósito, hermano, no hay obstáculo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay propósito, no hay obstáculo. Los propósitos los pone Dios. Por eso no tenemos que bajar los brazos de ninguna manera. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Estos hombres se animaron. No le interesó si a los demás les gustaba o no les gustaba. El cristiano tiene que depender de Dios. Amén. No si a fulano le gusta o no le gusta. Muchas veces nuestra vida cristiana se limita a nuestra familia. Nuestra relación con Dios a veces está limitado por lo que mis amigos digan, si me ven en la iglesia, qué es lo que piensan, qué es lo que hago, si ayudo, si no ayudo. Es como que siempre estamos limitados a esto. Estos hombres eran hombres de fe que creyeron que Jesús podía hacer el milagro. Qué lindo es creer, hermano. Vos estás limitado, pero creer en Jesús, que Él puede hacer. Estos hombres estaban seguros, confiados, de que de alguna manera tenían que llevar a ese hombre delante de Jesús. Y esa es la fe que a nosotros tenía que mantenernos. Ellos creyeron. Por eso la pregunta sería, ¿cuál es tu techo? ¿Estás dispuesto a romperlo para buscar esos cambios? Esas limitaciones que tenemos, que podemos lograrlo a través de la fe. Si estos hombres no hubiesen roto ese techo, hermano, y llevado al paralítico delante de Jesús, el milagro no existía. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso todo esto! Muchas veces nosotros queremos el milagro sin romper nada. Tranquilo, confiamos, sí, confiamos, pero no actuamos. Hay milagros que Jesús venía, hablaba, tocaba a alguien y eran sanadas, a otros le ponía barro en los ojos,
a otro le dio la palabra nomás, sin llegar, y la persona se sanó. Aún así nosotros no podemos limitar a Jesús en cuanto a sus milagros. Tenemos que hacer. Tenemos que mantener una acción, activo en la fe. La fe es activa, la fe es acción. Y por eso siempre tenemos que hacer algo. Nosotros podemos decir, sí, el Señor no va a construir un templo. Pero había que ir a trabajar, había que comprar los materiales. El dinero lo proveyó el Señor. No podíamos decirle al Señor, manda ángeles que vayan, encarguen el material y que lo lleven allá a la obra. Y si podés mandar ángeles que levanten paredes, sería bueno. Pero no, hay cosas que hacemos nosotros. Fíjese que hay milagros que se hacen en equipo, ¿no? El Señor y nosotros. Porque en realidad el milagro es para nosotros. Si estos hombres no se hubiesen decidido a hacer eso, yo no sé si lo que estaban ahí adentro, quienes recibieron milagros con Jesús. No dice la Biblia. Puede decir, sí, sanó a esto, le hizo a esto, a aquel. No, lo único que resalta en este pasaje es lo que estos hombres hicieron a través de la fe. Por eso, muchas veces cuando estamos en situaciones también económicas, sin trabajo, y tenés que presentarte, a veces vamos como, bueno, voy a ir por las dudas. Ya fuiste sin fe, hermano. ¿No? Ya es como diciendo, y voy a tratar. Y no, hay mucha competencia. Y tal vez no tengo la experiencia. Y si tenés la experiencia, pero yo ya tengo una edad avanzada. ¿Y por qué limitarnos? Cuando tenemos un Dios que no es limitado. Iba a decir un Dios sin límite, pero no lo digo. Si no le hago publicidad a otra iglesia, ¿no? No tenemos un Dios limitado. Nosotros somos lo limitado. Entonces, si vos querés la bendición, querés el milagro para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, la salud, la economía, rompamos techo, hermano. Vamos a extendernos un poquito más de lo que estamos haciendo hasta que el milagro ocurrió. Versículo del capítulo 2, vamos a terminar leyendo 3 versículos. El versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En ningún momento dijo quién rompió el techo. Había una necesidad y estaba enfocado en la necesidad. Entonces, versículo 12, él se levantó enseguida, este hombre, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos, ¿qué pasó? Se asombraron. ¿De qué se asombraron? Del milagro, de lo que aconteció. No podían entender lo que había acontecido. Glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano, esta frase donde dice, nunca hemos visto tal cosa, ¿cuántas cosas nosotros nos vemos? ¿Cuántas cosas no podemos asombrarnos? ¿Por qué? Porque no rompemos techos. Porque no rompemos con nuestras limitaciones. ¿Sabe cuántas cosas nos perdemos de ver? Porque no nos animamos a un poquito más. Por eso creo que este es el tiempo de romper techo. No vaya al vecino, ¿no? Ese vecino que usted dice, este vecino no me llevó bien, le voy a tirar piedra al techo. No, estoy hablando de nuestras limitaciones. Fíjate, medí tu techo, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y vas a hacer lo que podás. El resto lo hace el Señor. Amén. El resto lo hace el Señor. El milagro lo hace Él, no lo hacemos nosotros.
Por eso le decía, hace un año y medio atrás, cuando nosotros no teníamos dónde ir, el Señor hizo el milagro de hacer un templo. Encima abrió otro lugar como diciendo, ¿ustedes tienen miedo de que lo dejen en la calle? Ahora tienen 3 lugares donde había predicar la palabra de Dios. Nunca habíamos visto algo así. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque a veces nos limitamos en nuestra fe. Es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de determinarnos, es tiempo de decisión para que ustedes puedan ver y todos el milagro que Jesús va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Así que agarre masa y cortafierro, hermano, y rompa su techo. Amén. Por ahí es duro, por ahí cuesta, pero vale la pena. Pero hagámoslos con fe, hagámoslos confiado. Enfoquémonos en la necesidad que tenemos y el Señor va a hacer el milagro. Vamos a ponernos de pie, por favor. El Señor quiere mostrarnos grandes cosas, esas cosas que uno no se imagina. Por eso dice, nunca hemos visto algo similar a esto. Esos hombres, no sé cuánto habría dentro de esa casa, pero dice que todos se asombraron. ¿Y sabe qué? Todos glorificaban a Dios. ¡Qué bueno! Y ellos mismos se asombraron porque dicen, nunca habíamos visto algo así. Y qué lindo es cuando Dios te sorprende y comenzás a mirar cosas que no esperabas. Esos cambios que estás esperando. Te invito a que cierres tus ojos.